Bueno, muy buen día a todos. Primero que todo, un saludo a todos los colegas en Latinoamérica, a todas las personas que están conectadas y un reconocimiento muy grande al grupo de estudio de enfermedades linfoproliferativas en Latinoamérica, a la Junta Directiva y al comité organizador por habernos traído a este lugar maravilloso en el mundo. Creo que el doctor Tito nos hizo pues una apertura muy grande a un escenario en el cual es fundamental tener la participación de equipos multidisciplinarios y yo voy a hablar un poco más acerca de eso, incluso que de lo que tiene que ver con el papel como tal del hematólogo, o más bien la necesidad que tiene el hematólogo oncólogo, de involucrarse en todo el proceso de diagnóstico y estadificación de los pacientes para poder elegir el mejor tratamiento en los diferentes escenarios. Estos son mis conflictos de interés y el disclaimer. Entonces, sabemos que pues, de todos modos en la historia hemos tenido múltiples avances en diferentes áreas de la biología y de la genética que nos han llevado finalmente hasta la actualidad. Y pues en la actualidad contamos con técnicas de histología convencional, con la evaluación clínica de los pacientes, con la posibilidad de tener técnicas de inmunohistoquímica, citometría de flujo, PCR cualitativas y cuantitativas, FISH, Next Generation Flow, microarrays, sequencing y en la actualidad tener la posibilidad de contar con tecnologías de alta profundidad y de posibilidad de detección de trazas de la enfermedad como el DNA circulante. Y pues todo esto ha llevado a las diferentes clasificaciones como las de la Organización Mundial de la Salud y del Consenso Internacional. ¿Hacia dónde vamos? Pues muy probablemente hacia la personalización de la medicina y hacia hacer una práctica particular para cada uno de nuestros pacientes y este es justamente el objetivo. Pero la realidad hoy en día es que incluso estamos un poco cortos en las clasificaciones que tenemos en cuenta. Y pues muy probablemente, como lo vemos nosotros en la actualidad, es que tendremos que tomar decisiones acorde a un tumor board y a un acercamiento multidisciplinario para cada uno de nuestros pacientes. Para entender por qué sucede esto, pues tenemos que saber, pues por supuesto, la biología convencional. Sabemos que la ontogenia de los linfocitos B en la leucemia linfocítica crónica, pues es fundamental para entender su fisiopatología. Y más allá de la ontogenia es entender cómo sucede el fenómeno de hipermutación somática y por qué aquellos pacientes en quienes encontramos que tienen un perfil no mutado de linfocitos B clonales no cruzan por el centro germinal, sino que lo evitan y posteriormente ganan otro tipo de mutaciones. Entonces, estas son aquellas células B de memoria no mutadas que son no reconocibles por el sistema inmune y que son las de mayor complejidad. No obstante, pues aquellos que cruzan por el centro germinal también pueden tener a pesar de tener un perfil mutado y haber ganado y haber sido este entrenamiento efectuado de la hipermutación somática, pueden ganar también mutaciones somáticas en el tiempo. Pero más allá de esto, y digamos que eso es lo que tenemos como nuestro aprendizaje convencional, tenemos que ir un poquito más allá, que es la realidad actual. ¿Y cuál es la realidad actual? Que existen múltiples mecanismos mutacionales que no solamente tienen que ver con los mecanismos de modificación de la cromatina, reparación del DNA, sino también estados de hipermetilación, sobreactivación de vías de transducción de señales como MYC, sobreactivación de vías de transducción de señales como Notch. Y pues finalmente lo que intentamos buscar es cuál es la mutación, cuál es la alteración driver de cada una de las patologías que nos enfrentamos, de los pacientes que tratamos para poder emplear pues el mejor tratamiento. Y es así como hoy en día pues contamos con mapas moleculares de la leucemia linfocítica crónica en específico que nos han permitido determinar mediante técnicas de secuenciación de todo el genoma cuál es el comportamiento genético y por qué se genera una enfermedad como estas. En este estudio, que los invito a revisar de Nature del año pasado, secuenciaron el genoma completo de 1095 pacientes y no solamente hicieron secuenciación del genoma completo, sino que también hicieron secuenciación de RNA.
¿Y por qué es importante esto para trazar este mapa que pues obviamente no vamos a poder explicar hoy y probablemente nunca en nuestro papel como hematólogos? Pero sí es importante saber que no solamente es necesario hacer técnicas de secuenciación génica, sino que también es muy importante obtener el producto de la secuenciación y los productos de la expresión génica. Es decir, para poder llegar a tener un perfilamiento correcto, no solamente tenemos que hacer genómica, sino que también tenemos que hacer epigenómica y transcriptómica. Entonces, lo ideal es contar en nuestras instituciones con la posibilidad de hacer secuenciación de DNA y al menos tener secuenciación de RNA. ¿Y por qué es esto importante? Pues porque esto ha llevado a que se tomen pues estas conclusiones. ¿Cuáles son las alteraciones genéticas que llevan a que se desarrolle la leucemia linfocítica crónica? Hay alteraciones asociadas con la matriz extracelular, el citoesqueleto y el microambiente tumoral. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el receptor del linfocito B, el fenotipo inflamatorio, las vías de señalización dependientes de Notch, todo lo que tiene que ver con los mecanismos de reparación del DNA, proteostasis, vías de metabolismo y sobreactivación de la vía del factor nuclear kappa B, vías dependientes de Wnt y muy importante en la actualidad el reconocimiento de todos los mecanismos dependientes de la sobreactivación de MYC. Y es muy importante, como ya lo vamos a ver, tener en cuenta que no solamente, por ejemplo, para los linfomas difusos B de células grandes, es importante hacer reconocimiento y cuantificación de MYC, sino también para las leucemias linfocíticas crónicas y los linfomas de bajo grado. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el procesamiento del RNA y las modificaciones de la cromatina. Este documento, como les mencionaba, pues ha llevado a hacer un mapa que reconoce pues no solamente los que previamente se habían descrito, sino múltiples alteraciones novedosas que tienen que ver con la fisiopatología y que finalmente van a tener un papel predictivo dentro de la elección del tratamiento de nuestros pacientes. En este documento y en la actualidad, lo que se reconoce y que en este momento está siendo producto de múltiples publicaciones, existen al menos 8 fenotipos distintos de leucemia linfocítica crónica, que se subclasifican inicialmente de acuerdo al estado mutacional de cadenas pesadas de inmunoglobulinas, pero que son dependientes también del resto del perfil mutacional que tienen los pacientes. Y esto se correlaciona, y esto pues a diferencia, digamos, de lo que teníamos previamente, que eran escenarios de evaluación de quimio-inmunoterapia, estos son pacientes que están siendo tratados activamente con inhibidores de quinasa de Bruton y con inhibidores de BCL2, en quienes se ha evaluado la probabilidad de respuesta y supervivencia de acuerdo a su perfil mutacional. Entonces, esto es, digamos, en lo que estamos concentrados actualmente y esto, pues, por ejemplo, nos permite establecer algunas medidas predictivas para ver cuáles pacientes que tienen leucemia linfocítica crónica, por ejemplo, van a tener mayor riesgo de desarrollo de transformación de Richter, que es una de las complicaciones más temidas de la leucemia linfocítica crónica. Y esto pues se ha obtenido mediante la identificación de subtipos moleculares, mutaciones drivers y como tal firmas de expresión génica que llevan a un potencial riesgo mayor que los pacientes desarrollen transformación de Richter. Y esto se ha obtenido igualmente mediante mapas de expresión génica en los que por supuesto las mutaciones de Notch y P53 son las más reconocidas, pero en la actualidad pues se reconocen muchas otras mutaciones dentro de las cuales están muy relacionadas las mutaciones dependientes de la vía MYC, las mutaciones dependientes de CXCR4 que hablábamos ayer en otros linfomas de bajo grado que también están correlacionadas con el riesgo de transformación de Richter. Hoy en día pues, se han diseñado diferentes clasificaciones moleculares mediante modelos de inteligencia artificial que han ayudado a recrear pues, justamente estos modelos de probabilidad de supervivencia bajo el escenario de tratamiento de los pacientes no con quimioinmunoterapia, sino con inhibidores de quinasa de Bruton y con inhibidores de BCL2, que pues, es la realidad en la actualidad de la leucemia linfocítica crónica, a diferencia de lo que teníamos hace algunos años. Y creo que la LLC es probablemente uno de los primeros escenarios en los que podemos, para quienes tenemos pues, este tipo de inclinación por la hematología oncológica, cantar victoria, porque es la desaparición de la quimioterapia convencional y es la desaparición también
de otros tipos de terapias no específicas como los trasplantes. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros en la práctica rutinaria? Con lo que vamos a contar hoy en día, y yo creo que esto es una buena noticia para Latinoamérica, porque pues vamos a dejar de hablar, no solamente para Colombia, sino para Latinoamérica, porque vamos a dejar de hablar de la posibilidad de hacer esto, de lo que estoy hablando, en estudios clínicos o en escenarios de investigación o de referenciarlo. Y en la actualidad hemos finalizado pues los procesos de validación de nuestro panel de mutaciones génicas en neoplasias linfoides. También tenemos uno para neoplasias mieloides y próximamente para mieloma múltiple. Este panel pues nos va a ayudar a no solamente pues con lo que contamos en la actualidad, que es con citometría de flujo de siguiente generación, las diferentes paneles de FISH, incluyendo MYC, muy importante, sino que el panel que tiene 132 genes no solamente va a ayudar a reconocer mutaciones en DNA, sino también productos de expresión génica. Entonces tendremos un panel de secuenciación con una muy buena sensibilidad en DNA y en RNA. Y además de esto, pues es un panel muy robusto. Tenemos en este momento la posibilidad de contar con 2 secuenciadores en el Instituto Nacional de Cancerología de Colombia, que les recuerdo es un hospital público, es un hospital en el que atendemos primordialmente pacientes pobres. Y esta prueba se va a poder ofertar no solamente para pacientes en Colombia, sino también para pacientes en Latinoamérica. Asimismo, tenemos la posibilidad y hemos desarrollado y finalizado las validaciones para ASO-PCR con una muy buena sensibilidad que incluye TP53 para evaluar fenómenos de depuración mutacional y pues lo que estamos buscando hoy en día, que es llegar a ese punto de negativización de enfermedad residual medible mediante técnicas de DNA circulante. Ahora, en la práctica, pues, ¿qué es lo que sigue reinando? Por supuesto, los signos y síntomas que presentan los pacientes, esto sigue siendo tal cual como lo que tenemos en mente. Y para los pacientes asintomáticos, aunque vamos a ver una ligera modificación en la actualidad, pues la elección sigue siendo el seguimiento expectante. Por supuesto, existen y siguen siendo válidos la estadificación clínica mediante las escalas de Ray y Binet, pero aplican y muy bien los diferentes scores de pronósticos, tanto el IPSE como el CLIPI, y la recomendación actual es pues justamente aplicar estas escalas pronósticas para todos nuestros pacientes e idealmente pues hacer una evaluación molecular, como lo mencionaba previamente, no solamente de DNA sino de RNA en los pacientes. ¿Qué hacemos en los pacientes asintomáticos? Pues probablemente monitorizar y simplemente hacer seguimiento a la progresión, pero esto es siempre y cuando los pacientes tengan un CLL-IPI bajo o intermedio. Y en los pacientes de alto riesgo, por ejemplo, que sean portadores de P53, pues lo que se recomienda, además de hacer un seguimiento estricto, es poder ofrecer la participación en estudios de intervención temprana en los pacientes que tienen un alto riesgo mutacional. Sin embargo, pues esto es lo que en este momento tenemos como los modelos pronósticos convencionales, y las medidas que son predictivas en este momento pues siguen siendo las que conocemos, la de lesión de 11Q, de lesión de 17P, el tener cariotipo complejo, por supuesto el tener un fenotipo no mutado de IgHB, el tiempo de duplicación de los linfocitos y, muy importante, lo mencionaba previamente el doctor Tito, la carga de morbilidades, las comorbilidades cardiovasculares, la edad avanzada y el hecho de tener pacientes masculinos parece que tienen un mayor riesgo de transformación de Richter y de progresión y resistencia a los tratamientos convencionales. Otros marcadores, los mencionaba previamente, TP53 y muy importante Notch1 y SF3B1, que hoy en día han cobrado de nuevo una importancia relevante dentro del enfoque del tratamiento. ¿Cuándo se debe hacer una evaluación genética y molecular de los pacientes? Y esto digamos que también ha sido producto de discusión por años, pero hoy en día es claro ante el nuevo escenario. Se debe hacer en los pacientes en el momento del diagnóstico. ¿Sí? No solamente en los pacientes cuando tienen indicación de tratamiento, sino la recomendación actual es hacerlo en el paciente asintomático que se detecta mediante una linfocitosis clonal en la consulta externa y por supuesto previamente al inicio de la terapia. Las pruebas recomendadas son todas las que tienen relación con mutaciones somáticas,
más no el estado mutacional de cadenas pesadas de inmunoglobulinas, porque este nunca va a cambiar en los pacientes, siempre va a ser el mismo. Y pues dependiendo de esto, si el paciente es llevado a una terapia con inhibidores de BTK o con inhibidores de BCL2 y posteriormente el paciente recae o va a otra línea de tratamiento, se recomienda hacer de nuevo pruebas de estadificación genética y molecular. En cuanto a las terapias disponibles, el escenario pues se ha ampliado muchísimo más y hoy en día pues contamos con anticuerpos monoclonales anti-CD20, con los inhibidores de BCL2, con los inhibidores de BTK, los inhibidores de PI3K que en este momento han entrado mucho en desuso, pero siguen siendo producto también de comparadores para múltiples estudios clínicos y en este momento en desarrollo múltiples técnicas de tratamiento de inmunoterapia como los anticuerpos biespecíficos que están hasta el momento en un escenario de desarrollo para LLC y los tratamientos basados en terapias celulares inmunoefectoras que también pues están siendo producto de desarrollo para aquellos pacientes que presentan un perfil de resistencia. Para la terapia de primera línea, lo más importante es, pues, por supuesto, determinar el perfil del paciente, si el paciente tiene un estado mutacional positivo o no, y además medir P53, tanto cualitativa como cuantitativamente para evaluar posteriormente. Y si el paciente es portador de mutaciones de P53 o tiene un estado no mutado de IGHV, lo recomendable en este momento pues, sería tratar al paciente en primera línea con un inhibidor de quinasa de Bruton más o sin anticuerpo monoclonal anti-CD20. Si los pacientes no tienen disrupción de P53 y son mutados y son fit, pues lo que se recomienda muy probablemente son terapias finitas, ya sea venetoclax con ovinutuzumab o BTKI con anticuerpo monoclonal anti-CD20. Si el paciente no es fit, probablemente también una terapia finita con venetoclax o ovinutuzumab o BTKI dependiendo del perfilamiento de seguridad cardiovascular. Y asimismo, para los pacientes no mutados FIT, lo que se recomienda actualmente es, por ejemplo, las terapias como A+B, que también son terapias guiadas de acuerdo a la enfermedad residual medible o las diferentes combinaciones de anti-BCL2 que vamos a ver más adelante, o también la combinación de BTKI con ovinutuzumab en primera línea. Ahora, ¿qué escoger en primera línea? ¿Un BTKI o un inhibidor de BCL2? Y esto yo creo que va mucho más allá de los resultados de los estudios clínicos, porque creo que pues, son muy discutibles todos los resultados que se están teniendo hasta el momento y depende primordialmente no solamente del mecanismo de acción, de la duración del tratamiento, la eficacia, el perfil de seguridad y los efectos sobre otras terapias, sino también de una decisión mancomunada que se tiene que tomar con el paciente y con el equipo multidisciplinario con el cual se haga el enfoque del tratamiento. Y es así como, tal cual como lo mencionaba el doctor Tito previamente, cada uno de las subclases de los tratamientos que tenemos disponibles tienen un perfil único de eventos adversos y hacen, por supuesto, evidente la necesidad de contar con equipos multidisciplinarios de cardiooncología, nefroncología, infectología, neumología, en fin, dependiendo del perfil de seguridad del medicamento y dependiendo de la carga de comorbilidades y el estado de fitness que tenga el paciente. En todos los casos, y esto es también recomendable, se debe contar con el apoyo de químicos farmacéuticos para la toma de decisiones. En cuanto al perfil de seguridad de los inhibidores de BTKI, no voy a hacer mucho hincapié en esto, el doctor Tito ya lo mencionó, pero sí quiero mencionar algo que también es reconocido hoy en día, y es que la importancia fundamental de la elección del BTKI depende, o de si voy a tratar al paciente con un inhibidor de quinasa de Bruton, depende no solamente de el riesgo como tal del medicamento, sino de la evaluación basal del paciente. Y es así como en esta cohorte que fue publicada, primero presentada en ASH en 2021, de más de 12.000 pacientes en Estados Unidos, se vio como los pacientes con comorbilidad cardiovascular o fibrilación auricular preexistente eran los que tenían mayor riesgo de desarrollo de complicaciones como tal cardiovasculares. Más sin embargo, aquellos pacientes que no tenían un alto riesgo de presentar fibrilación auricular, pues realmente los resultados no fueron adversos con ibrutinib, que es el BTKI de primera línea. Ahora,
¿Qué hacer entonces en los pacientes que tienen alteraciones con P53, además de la evaluación multidisciplinaria? Y esto es muy importante. ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? Entonces, tenemos diferentes opciones y en este aspecto sí parece ser que las combinaciones con BTKI son superiores a las combinaciones con BCL2 y lo que estamos viendo en la actualidad es que en la mayoría de los estudios de combinaciones de anticuerpos monoclonales solos con anti-BCL2, la mayoría de los pacientes empiezan a recaer después de los 48 meses. Entonces, lo recomendable en estos casos sería pues utilizar siempre en la primera línea un inhibidor de quinasa de Bruton de acuerdo a la disponibilidad en el sistema de salud de cada país. Y pues lo que está en este momento en boga pues es pues por supuesto las terapias guiadas por enfermedad residual medible y las diferentes combinaciones para terapias finitas con BCL2. Y en este escenario pues sabemos que tenemos la posibilidad de tratar a los pacientes con quimioinmunoterapia con muy bajas probabilidades de éxito, con combinaciones de venetoclax con anti-CD20, pero el mejor escenario sin duda alguna, si estamos buscando la posibilidad de llevar al paciente a una terapia finita guiada por enfermedad residual medible, es combinar venetoclax con un inhibidor de quinasa de Bruton y en este momento probablemente la mejor alternativa es combinarlo con un anticuerpo monoclonal anti-CD20. Y esto está demostrado, pues ya en este momento publicado, que los pacientes que llevan esta estrategia por tripleta tienen mejores resultados, no solamente en la población general, sino independientemente si son no mutados o mutados, a diferencia de lo que se había descrito previamente. Recordemos que en Glow y en Captivate, de todos modos, hay resultados contradictorios en términos de la combinación de venetoclax más ibrutinib, pero en la actualidad pues parece que esta tripleta sería la mejor posibilidad que le podríamos ofrecer a nuestros pacientes a un corto plazo con una terapia finita y con un perfil de seguridad que habría que evaluar para cada paciente. El escenario se complica, por supuesto, más cuando los pacientes han sido previamente tratados y recaen, y básicamente lo que se recomienda es hacer terapias secuenciales. Si el paciente no recibió previamente inhibidor de quinasa de Bruton o venetoclax, pues ir a alguno de estos tratamientos. Y siempre, si el paciente recibió un inhibidor de quinasa de Bruton o venetoclax, hay que evaluar la razón por la cual el paciente tuvo que suspender la terapia. Si fue por toxicidad, pues se debe considerar alternar el BTKI o utilizar pues venetoclax más un anticuerpo monoclonal. Si el paciente progresó por el BTKI, sobre el BTKI, considerar venetoclax o considerar en la actualidad la posibilidad de utilizar un no covalente o el ingreso a un estudio clínico. Finalmente, si el paciente no responde a alguna de estas terapias, pues lo recomendable sería ingresarlo también a un protocolo de investigación u optar por una terapia celular inmunoefectora. Si el paciente fue tratado previamente solamente con venetoclax, hay que evaluar si fue por toxicidad que se suspendió y utilizar un BTKI si progresó igualmente un BTKI. Si el paciente completó la terapia y recae después de la vigilancia, pues hay que evaluar si el paciente tenía una duración corta. Esto no está claramente establecido en el ELC, pero más o menos se sigue la regla del POD 24. Si el paciente recae después de 24 meses, considerar una reexposición o rotar a un tratamiento con BTKI. Pero el escenario en el que estamos actualmente, y pues quizás por esto estuvimos no tan a favor de la inclusión de la combinación de A plus B en un sistema de salud como el colombiano, en el que no había la posibilidad de evaluar la enfermedad residual medible, y este es el escenario en el que estamos actualmente, y hay una gran cantidad de pacientes que están siendo tratados en primera línea con ibrutinib, venetoclax. ¿Qué hacer en este escenario cuando el paciente recae a esta terapia? Pues las probabilidades son mucho menores, inclusión a un estudio clínico, el uso de un inhibidor de quinasa de Bruton no covalente o pues considerar hacer una reexposición o rotar el BTKI más venetoclax y finalmente pues acceder a terapias celulares inmunoefectoras que sabemos que hoy en día pues están lejanas en las posibilidades de nuestro medio. Y es importante también incluir dentro de la evaluación inicial la probabilidad que tiene el paciente de presentar resistencia al inhibidor de quinasa de Bruton. Y en nuestro panel hay también la posibilidad de hacer secuenciación e identificación de las mutaciones
puntuales de los inhibidores de quinasa de Bruton, y tener un paciente en este escenario de refractariedad a ibrutinib o de refractariedad a cualquier otro inhibidor de quinasa de Bruton es realmente una catástrofe, porque estos pacientes tienen un altísimo riesgo de transformación, tienen unos fenómenos de hiperproliferación y de supervivencia celular que son muy difíciles de controlar, y pues posteriormente, si no se identifican de manera temprana, es difícil lograr tener una respuesta incluso con inhibidores de BCL2. Y esto también ha cambiado un poco. Previamente la recomendación era solamente hacerlos en escenarios de investigación clínica porque no tenían un gran potencial de predicción, pero hoy en día, pues si hay la posibilidad de hacerlo, también sería recomendable evaluar riesgo de resistencia tanto a BTKI como riesgo de resistencia a venetoclax mediante la secuenciación de BCL2 y de todo lo que tiene que ver con las proteínas relacionadas con VAX y VAC. Ahora, ¿esto realmente es predictivo? Sí. Y es importante saber que no solamente son marcadores pronósticos y que todas estas evaluaciones citogenéticas y moleculares específicas nos permiten predecir si el paciente va a responder o no a una terapia. Y es así como, pues, y esta diapositiva, pues, un poco cargada, perdón por ello, pero estas son las discusiones que tenemos en las juntas médicas. ¿Qué hacer cuando un paciente no es mutado? Pues sabemos que tiene una muy pobre probabilidad de respuesta a quimioinmunoterapia. Si el paciente tiene de lesión de 17P, no pierda el tiempo tampoco. Tiene una muy pobre probabilidad de respuesta a quimioinmunoterapia y tiene también pobre probabilidad de respuesta a un BTKI o a un inhibidor de BCL2. Entonces, en este escenario sí probablemente intente utilizar una combinación la mejor posible que tenga desde el punto de vista regulatorio para llevar al paciente a un estado de enfermedad residual medible negativa. Si el paciente es portador de mutaciones, también pues considere las combinaciones, pero también evalúe otro tipo de mutaciones como BIRC, como Notch. Y recuerdo mucho un caso que tuvimos hace poco y que fue una discusión de si existe todavía pacientes que sean candidatos para RFC. Teníamos un paciente joven que que estaba mutado y que no tenía P53. Pero afortunadamente pudimos acceder al panel de estratificación linfoide y de esa forma pude ganar la discusión, porque todo mi equipo le quería poner RFC, pero el paciente era portador de dos mutaciones nonsense en la vida dependiente de Notch. Cuando uno tiene pacientes con mutaciones en la vida dependiente de Notch, no pierda su tiempo, no va a responder a la quimioinmunoterapia y probablemente lo que va a hacer es una selección clonal y va a tener un desenlace adverso como algo de lo que veíamos en el caso que se presentó en el día de ayer. Entonces, esto es importante, sí. Estas medidas son predictivas en cuanto a la estadificación inicial y en cuanto a la probabilidad de respuesta que va a tener el paciente posteriormente a cada uno de los tratamientos que tenemos disponibles. Mis mensajes es que son que en este momento la estadificación molecular y citogenética de la leucemia linfocítica crónica es predictiva en el escenario actual, que debemos contar no solamente con histopatología e inmunohistoquímica convencional, sino con marcadores avanzados, que es necesario contar con citogenética convencional y también contar con diferentes técnicas de FISH, que es absolutamente fundamental evaluar el estado mutacional de IGHV en todos los pacientes y que idealmente pues debemos contar con un panel de estadificación molecular para permitirnos predecir la probabilidad de respuesta, el riesgo del paciente de transformación y, en fin, definir cuál va a ser el posible tratamiento del cual se va a beneficiar más nuestro paciente. ¿Qué estrategias podemos emplear para sobrepasar la resistencia de BTKI y BCL2? Pues en este momento hay algunos marcadores séricos que pueden evaluar esta resistencia, tanto genómicos como de activación de señales, y pues está en este momento también diferentes probabilidades de tratamiento, las terapias celulares inmunoefectoras, anticuerpos biespecíficos y los inhibidores de punto de chequeo también están siendo evaluados en este escenario de resistencia a estas terapias, e incluso hay marcadores que están permitiendo evaluar el riesgo de resistencia a CAR T-cells, como los niveles de interleuquina 6 y algunos perfiles inmunofenotípicos. En la actualidad, pues en algún grupo de pacientes, sí, la meta de la terapia es llevar a una remisión completa y a que no se tenga posibilidad de detección de enfermedad residual medible. Sin embargo, esto sigue siendo controversial, pero
en los pacientes de alto riesgo sería lo recomendable. Y pues por supuesto, las terapias dirigidas y especialmente diseñadas para cada paciente debe ser lo que tenemos que tener en mente cuando vamos a enfocar un paciente con LLC. Considerar siempre pues, las combinaciones en los escenarios de pacientes de alto riesgo. Asimismo, si vamos a hacer una terapia guiada por enfermedad residual medible, tenemos que tener las estrategias, las herramientas necesarias para poder llevar a cabo este tipo de medidas y poder, por ejemplo, medir variables de depuración mutacional, de enfermedad residual medible por citometría de flujo de siguiente generación y por secuenciación de siguiente generación. Y en el escenario finalmente de los pacientes recaídos o refractarios, considerar estrategias secuenciales, evaluar el riesgo de resistencia y siempre considerar, que es lo más importante, incluir un protocolo de investigación. Les envío un saludo desde el Instituto Nacional de Cancerología de Colombia, de puertas abiertas, como lo mencionaba previamente, y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pasamos a las preguntas. Sí. Alejandro, excelente presentación, de verdad que presentaste información muy actualizada de una forma muy concreta que hace muy útil esta presentación, así que una felicitación por eso y te quería hacer una pregunta. Hagamos de cuenta que en Colombia sí tenemos la enfermedad mínima residual, ¿no? Partamos de que no lo descartemos porque sé de tu opinión de juntar venetoclax con inhibidor de tirosina quinasa Bruton sin tener la enfermedad mínima residual medible, pero para eliminar ese sesgo hagamos de cuenta que la tuviéramos. En el artículo que estabas presentando de Hampel, en la parte ANFIT, yo creo que no tengo ninguna duda, pero en la parte FIT colocabas en negrita el venetoclax con el oinutuzumab como primera opción. Entiendo que en negrita, al ser como finito, porque no tendría por qué tal vez ser más recomendado que el inhibidor de tirosina quinasa de Bruton que está en el segundo renglón, con o sin el oinutuzumab. Pero si se le coloca negrita por ser terapia finita, pues ¿por qué en FIT no se mencionó el venetoclax con el inhibidor de tirosina quinasa de Bruton? O sea, tú ves que el escenario FIT no le cabe combinar estos dos mecanismos de acción de BCL2 y de inhibidor de tirosina quinasa de Bruton, o por qué crees que Hampel no lo colocó en el escenario FIT? Bueno, no, yo creo que es un escenario que, entre comillas, se puede simplificar, pero cada vez, como ustedes ven, se hace más complejo. Y al tener conocimiento de este diferente tipo de variables, pues la decisión se hace más difícil y es cada vez más necesario tener en cuenta pues todas las posibilidades que tienen los pacientes. Yo no estoy a favor de adoptar terapias guiadas por enfermedad residual medible si no tienes cómo medirla. Entonces, ¿cuál debió haber sido la preparación si queremos tener Glow o Captivate en Colombia? Tenemos que tener cómo medir enfermedad residual medible, porque es una terapia que está guiada para evaluar la enfermedad residual medible. ¿Sí? Y hoy en día, y creo que todos estaremos a favor de optar por terapias finitas en comparación a terapias no finitas. ¿Sí? Pues por supuesto, desde todo punto de vista, costo, efectividad, sostenibilidad del sistema, siempre va a ser mejor una terapia finita que una terapia no finita. Los resultados de los estudios hasta el momento son, yo creo que preliminares, no son contundentes en las combinaciones en primera línea y están en vía de desarrollo. Y la razón por la cual quizás existen recomendaciones para los pacientes no fit es porque estos fueron los pacientes que fueron incluidos en los estudios, con alta carga de comorbilidad, con comorbilidad renal, riesgo de lisis tumoral, comorbilidad cardiovascular, y por eso es que la recomendación se hace más fuerte en estos grupos.
de quizás disminuir ese riesgo de exposición prolongada a una terapia con un inhibidor de quinasa de Bruton para asimismo disminuir pues, la posibilidad de desarrollo de fibrosis auricular y otro tipo de complicaciones cardiovasculares que están descritas en la literatura. Pero creo que pues, el mensaje en sí es, tenemos que tener la técnica en nuestros centros para poder medir a estos pacientes. Y yo no creo también que la solución sea que la industria nos lo regale. Creo que la solución es que si la industria nos quiere ayudar, entonces que nos ayude a desarrollar las técnicas en nuestras instituciones y que ese conocimiento sea generado en nuestras instituciones y que pueda ser ofertado para todos nuestros colegas y todos nuestros pacientes. Y eso es lo que estamos haciendo en el instituto. Excelente la exposición, Juan Alejandro, te felicito. Quería un poquito elaborar, que elaboraras un poquito más esto de que están abiertos para recibir de alguna manera capacidad para recibir a pacientes que no son estrictamente del instituto o estrictamente colombianos. Cuéntanos cómo es eso. Bien, ¿no? El instituto es un hospital que tiene 89 años de historia. Es un hospital, como les decía, público, queda en el centro de Bogotá y atendemos primordialmente pacientes pobres. Para hacerles solamente una mención, creo que es el único centro que atiende y ayuda a pacientes indocumentados extranjeros que han tenido que han sido víctimas de fenómenos de desplazamiento por alguna razón. Y en el instituto incluso los tratamos con las mejores posibilidades que se tenga en cualquier escenario. Y asimismo, lo que se desarrolla en el instituto no solamente es para los pacientes del instituto, sino que está al acceso de todas las instituciones. Yo creo que todos le tenemos miedo a los costos que tienen estas técnicas, pero para hacerles más o menos la comparación, el panel se va a poder ofrecer el panel de secuenciación de siguiente generación y en combinación con las PCRs no va a costar más de $900. ¿Sí? Mientras que con la estadificación convencional, por ejemplo, que hacemos hoy en día en patologías como LMA, podemos ir incluso sobre los $5,000 o más. Entonces, es una técnica de diagnóstico y estadificación y monitorización que es viable desde el punto de vista económico y podemos recibir muestras no solamente de pacientes que estén en Bogotá, en Colombia, sino también de pacientes de Latinoamérica y el instituto tiene, digamos que los mecanismos desarrollados para poder hacer esto y poder prestar ese servicio a cualquier institución que esté interesada. Es un tema de hacer un acuerdo entre las instituciones y pues estamos abiertos.